El Teatro Romano, como este, en el que nos encontramos en la ciudad de Málaga, era un lugar de comunicación antaño. Ahora hay otras formas de comunicación. Afortunadamente el Teatro Romano aún sigue existiendo, pero también tenemos nuevas tecnologías como es el caso de la televisión. Precisamente hoy vamos a hablar de ella, de la televisión, de ese medio de comunicación con Emelina Fernández, que es la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Muy buenas, Emelina. Hola, buenas tardes. Emelina, aprovechamos, para hablar de ese órgano que preside, que es el Consejo Audiovisual de Andalucía. Es un órgano administrativo, un órgano de extracción parlamentaria que tiene como misión principal velar porque los medios de comunicación, públicos y privados de Andalucía, cumplan con los objetivos y con los principios fundamentales tanto del Estatuto de Autonomía, de la Constitución y de las propias leyes de creación. Es decir, que sean útiles a la ciudadanía y que sean medios que puedan servir para fomentar la convivencia, para fomentar esos principios constitucionales de los que todos nos hemos dotado. Y precisamente ahora que cita a esa televisión, ¿es una televisión de calidad? ¿Considera que hay una televisión de calidad actualmente en la realidad española? La televisión generalista, porque ya no podemos hablar de la televisión como un todo, hay televisiones generalistas, que es la televisión en abierto, la televisión que se dirige a todos los públicos, y después hay otra televisión que es más dirigida a un público concreto, a un target más determinado. Entonces, en lo que llamamos la televisión hay programas de muchísima calidad, hay profesionales buenísimos en España y en Andalucía hay grandísimos profesionales, no tenemos nada que ver los últimos premios Goya y las nominaciones que hay este año, la cantidad de gente que ha salido de Andalucía y que trabaja en Andalucía, que son referentes nacionales, y hay programas que, bueno, digamos que dejan mucho que desear. ¿Y cómo persigue, de alguna forma, ese consejo, el que preside? ¿Cómo persigue esa televisión cuando realmente no hace un producto necesario para la sociedad? Es que tenemos que diferenciar lo que es el gusto de las personas, de la gente, que la gente tiene diferentes gustos, lo cual está bien. Lo que es si un programa te puede gustar o no es muy diferente al hecho de que ese programa cumpla con las expectativas y con las necesidades y con las obligaciones que tiene por ley. Son dos planos muy diferentes. Hay programas que a mucha gente no le gusta, a otras muchas sí le gusta, pero si cumplen los principios de los que estamos hablando, de principios en los informativos, principios de veracidad, principios de pluralismo, o que no ofendan, que sean programas que tengan un contenido que no ofendan a la gente, que no se insulten, es decir, que no haya contenidos prohibidos, son dos planos diferentes. Nosotros con los gustos no tenemos nada que decir, respetamos todos los gustos de la sociedad, no tenemos nada que decir, ni la ley ni este Consejo está pensado para eso, ni este ni todos los europeos que existen en todos los países europeos. Los consejos están pensados para velar por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento del pluralismo político, por el cumplimiento de los principios estatutarios y constitucionales. El tema de los gustos es más variado y ahí nos entramos, evidentemente. Emelina, ¿cuál considera que es la garantía de éxito, por ejemplo, de la televisión local en el actual panorama del que habla? Es decir, ¿cuál es el papel de la televisión? ¿Qué papel juega la televisión local actualmente? La televisión local es un instrumento, es una televisión de proximidad, es un instrumento importante para una ciudad como Málaga, porque refleja la realidad de Málaga, refleja su realidad, sus costumbres, sus ferias, sus fiestas, sus preocupaciones, sus inquietudes. Entonces, la televisión de proximidad la televisión local, que es una televisión de proximidad, tiene el objetivo fundamental de servir a esa ciudadanía que en su conjunto no se vería reflejado en un gran medio de comunicación nacional. Entonces, es una labor necesaria. Yo soy una gran defensora de la televisión de proximidad. Es una labor necesaria, es una labor importante, hace un servicio público a ciudades, como en este caso estamos hablando de Málaga, y yo considero que el éxito está muy relacionado con la capacidad que tenga de conectar con ese público objetivo que es el público de Málaga. Bueno, a Málaga en este caso, si estamos hablando de otra televisión, pues sería de otra. Desde luego. Y en ese sentido, por ejemplo, sabemos que la televisión pública recibe financiación por parte de administraciones, pero actualmente también se le permite firmar contratos publicitarios con empresas privadas. Hay algunos operadores, como en el caso de Málaga locales, que opinan que existe cierta competencia desleal, porque un operador público
puede entrar en el mercado y quitarle esa tarta, ese porcentaje de publicidad a los operadores privados. ¿Qué opinas sobre ello? No, yo no considero que sea una competencia desleal. Si la televisión pública tiene varias formas de financiarse, y una de ellas es acudir al mercado publicitario, como hacen algunas de las televisiones europeas. Lo que sí tiene que tener claro son las reglas del juego, es decir, por supuesto cumplir el tiempo que está legalmente establecido, que la publicidad que se emita sea una publicidad lógicamente veraz y que cumpla también todos los requisitos, y que en ningún caso sea una publicidad que vaya en detrimento de la calidad ni en detrimento, por supuesto, de la veracidad de lo que se dice. Pero no creo, lo he oído muchas veces, pero yo no creo que sea una competencia desleal. Creo que las reglas del juego están así marcadas por nuestra ley. Es verdad que recientemente, en el año, hace pocos años me refiero a 6 o 7 años, Televisión Española dejó de emitir publicidad y solo tiene patrocinios de algunos temas. Pero es una decisión que se toma legalmente, lo cual no quiere decir que cuando sí acudía al mercado publicitario eso fuera desleal. Digo, son reglas del juego, y cuando una concesión privada pide ese permiso administrativo, sabe cuál es la situación del mercado y cuál es la competencia y cuáles son las normas en las que se mueve. Es muy importante que todos tengamos unas normas claras y nos rijamos por esas normas y cumplamos la legalidad. Si alguien pide una licencia sabiendo que hay otras televisiones públicas, que tienen también como derecho el poder acceder al mercado publicitario, saben qué mercado se está moviendo. Luego, no es una competencia desleal, es una forma de compaginar lo público y lo privado, en este caso, que a mí me parece correcta. Prefiero una televisión pública sin publicidad, pero claro, también lo público tiene que mirar porque sus costes no sean muy elevados. O sea que es una compensación, digamos. Eso es precisamente lo siguiente que le iba a preguntar, que si de alguna forma usted abogaría porque lo local se siguiera el mismo modelo que lo nacional, como en el caso de Televisión Española, que ya ha comentado, que dice que actualmente pues únicamente permite la entrada de patrocinadores y no precisamente de una publicidad. Sí, podría ser un modelo, pero podría serlo. De hecho la experiencia nos ha demostrado que el quitar la publicidad de Televisión Española ha sido buena noticia desde el punto de vista, o ha sido una buena decisión desde el punto de vista del ciudadano que tiene acceso a una televisión sin publicidad, sin cortes publicitarios. Siempre es más agradable, o puede ser más agradable. Pero los problemas de financiación que se le han planteado a Televisión Española son problemas de financiación graves e importantes, en un momento además de crisis. Luego, cualquier decisión que se tome en esto hay que mirarlo y hay que estudiarlo. Yo no me parecería bien que una televisión local pública, autonómica o estatal, no pudiera acceder al mercado publicitario. En la medida en que se tome la decisión, en la medida en que el porcentaje que se decida, pero decidir que la televisión pública solo depende de los presupuestos generales de la comunidad, en este caso de la televisión local, significa también reducir a la televisión pública reducirle su capacidad de acercarse a un público más heterogéneo, más amplio. No tengo una posición absolutamente contraria a que haya publicidad en la televisión pública, no la tengo. Creo que la experiencia, porque en España no ha habido tradición y no hay tradición de tener un canon por tener publicidad, como lo ha habido, por ejemplo, en Inglaterra, que eso sí me parece un sistema muy bueno, pero al no haber habido esa forma costumbre, de compensar de alguna forma o la costumbre de pagar por ver la televisión, es decir, la televisión pública es un servicio público y usted paga pues X cantidad al mes, que no es mucha, pero bueno, una cantidad. Entonces, no ha habido en España, no hay tradición de pagar por ese servicio. Luego, el reducirla solo a los presupuestos en momentos en los que, como los que hemos pasado, los años que llamamos de crisis, en los que hay unas necesidades, creo que siempre iría en detrimento de la calidad de la televisión, y yo sí que considero que la televisión ofrece a la ciudadanía un servicio esencial. La información creo que es un servicio esencial para la ciudadanía.
Un servicio que actualmente, de hecho, está compitiendo. Ha comentado que cada vez se llega a más población, pero también las nuevas tecnologías reconducen la situación hacia el consumo de nuevas formas de comunicación, como es el caso Sí. de las nuevas tecnologías. Sí. Hay competencia ahora, por ejemplo, con Internet. La televisión por Internet ya la tenemos ahí. ¿Cuál es el futuro de la televisión local? La convencional, quiero decir. De la convencional de la televisión. El futuro tiende a ser un futuro de confluencia. Igual que es que ya está pasando en otros sitios, en otros países. Es decir, la televisión, las nuevas formas de ver televisión a través de Internet, a través de los nuevos formatos, la televisión ya, los Smart TV, bueno, todo lo que es la nueva tecnología van a hacer que el panorama se diversifique, que la fragmentación de la audiencia sea grandísima. Entonces, por eso le decía al principio que es muy importante que una televisión local se dirija a algo muy concreto, muy objetivo y un público muy objetivo que no podría darlo una televisión nacional, como es la idiosincrasia, todo lo que rodea a una ciudad tan importante como es Málaga en este caso, ¿no? Y ese será el futuro y el triunfo. El medio por el que le llegue a la gente será diverso, será a través de diferentes soportes. También, bueno, imaginamos, de hecho es una labor del Consejo, la de educar en el consumo de televisión, la alfabetización. ¿Qué es, para quien no lo sepa, Emelina? Alfabetizar mediáticamente es el educar a ver la televisión, educar a discernir entre los mensajes que se emiten, entre los cientos de mensajes que se emiten, ser capaz de discernir los condicionantes y lo que existe detrás de esa información que se está dando. Es tener la capacidad de tener una mirada crítica, de tener una mirada analítica y saber qué te están diciendo, conocer qué te están diciendo. Es muy importante, la alfabetización mediática se convertirá en una de las asignaturas obligatorias en el futuro, puesto que la televisión cada vez más, ya lo es hoy, cada vez más forma parte de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana. Es que los menores pasan tantas horas ante la televisión como pasan en el colegio, en la escuela. Y ante esa realidad de las horas que se consume, no habrá más remedio que dedicarle a enseñar, a que aprenda a mirar con esos ojos críticos y analíticos. Y de hecho nos congratulamos de que el Consejo sea uno de los órganos pioneros precisamente en esa alfabetización audiovisual y esperemos que también llegue a institutos y también a escuelas. Nosotros nos vamos a quedar con esta pequeña entrevista, ha sabido a poquísimo. Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Muchísimas gracias por participar en este programa Malagueños de 101 Televisión. Un placer. Ha sido un placer para mí estar hoy aquí en el Teatro Romano y en mi ciudad, a la que ya saben que tengo debilidad por ella. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos y todas las malagueñas.